Estimados todos, muy buenas noches. El día de hoy, como parte de nuestra búsqueda del conocimiento en la asignatura del doctorado denominada Teoría del Pensamiento Contable, hoy quisiera hacer algunas reflexiones sobre una lectura muy interesante que tuve la oportunidad de revisar como parte de nuestro proceso formativo de cómo la emancipación del pensamiento contable ha ido evolucionando. Y claro, hoy quisiera indicarles algunos temas que comprendí de las lecturas en base a la perspectiva de dos autores, los doctores Ernest Anthony Love y Tony Pinker. Bien, en base a lo que habíamos conversado, les quiero hacer un breve resumen de lo que vamos a revisar en estos breves minutos. El saber contable normalmente exige una permanente contribución al desarrollo. Y claro, las ciencias contables no podían quedarse de lado. Siempre la típica historia de qué pasa con la contabilidad. ¿Es una ciencia, es un arte o una técnica? Y los autores, Locke y Tinker, tratan el tema de la emancipación del pensamiento contable con el objeto de analizar los factores omnipresentes en una investigación, dejando de lado investigaciones enfocadas en problemas sociales y el bienestar humano. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos factores omnipresentes que están siempre inmiscuidos directa o indirectamente en las investigaciones, principalmente del sector contable económico. A finales del siglo XX, el pensamiento contable mantiene factores omnipresentes centradas en el patrimonio, la riqueza, la utilidad y el valor. Es decir, en cualquiera de las investigaciones desarrolladas por cualquiera de los autores, siempre están estos factores. Por eso ellos les llaman los omnipresentes. Siempre hablamos del patrimonio, la riqueza, la utilidad, el valor. Pero realmente no existe un enfoque o no existía un enfoque en problemas sociales y el bienestar humano. Por tanto, entonces, siendo que la investigación económica, social, debe aportar conocimiento en beneficio de una masa societaria, entonces es que hay que considerar que esta clase de investigaciones deben estar siempre inmiscuidos no solamente en estos cuatro factores, sino también en la política, el marco legal y de tal forma que nos dé un beneficio para la sociedad. Por tanto, entonces, durante varios periodos históricos donde se desarrolla la ciencia contable, existen diversos aportes. Y como les decía hace un momento, los factores categorizados como omnipresentes en toda investigación normalmente son los factores económicos, de valor, riqueza, utilidad, patrimonio jurídico y político. Y claro, el origen del pensamiento contable se da en el país de Sumer, lugar natal de Abraham, donde se encuentran tablillas de arcilla cruda con información y comprobantes contables. Desde ahí se dice que comienza a nacer la contabilidad. Imagínense ustedes. En la India, en el periodo de la dinastía Mauryan, se formulan temas de índole contable. En Egipto se encuentran papiros que evidencian el pago de tributos mediante dinero o especies. En la antigua Grecia, los banqueros sacerdotes documentaron estas actividades comerciales. Y cuando me fui dando cuenta de esta lectura, me di cuenta que, claro, la contabilidad surge principalmente de la parte sacerdotal, es decir, del manejo de la iglesia. ¿Por qué será que desde ese momento hasta la fecha, la iglesia pues mueve muchos masas económicas, ¿no? Y justamente, claro, quienes están a cargo al frente de la iglesia son los que están llevando las cuentas y por tanto, desde ahí nace la parte contable. De hecho, se dice que están aún así prácticamente de encontrar la factura de la última cena. En Roma entonces existía el libro de ingresos y gastos y libros de préstamos, es decir, estudios que siempre van a apuntar al patrimonio, a ese valor residual entre el activo y el pasivo. En la Edad Media existen claramente dos fenómenos diferenciados, del siglo IX al siglo XI, donde se denomina la Edad Media Alta,
donde este sistema feudal de riqueza se centraba en la tierra y en segundo lugar, en la segunda parte del siglo, de este siglo, de la Edad Media baja, entre el siglo XII y el siglo XV, la burguesía desarrollaban ya actividades mercantiles y marítimas, naciendo en la Italia del siglo XIII el sistema de la partida doble. En el siglo XIV, como ustedes conocen, el famoso fray don Luca Pacioli desarrolla el proceso de llevar cuentas en libros mediante registros contables, incluyendo la partida doble con las cuentas de los comerciantes. Manzoni en 1534 complementa los registros del diario Al Mayor y el monje Angelo en 1586 distingue ya tres clases de contabilidad: bancaria, mercantil y patrimonial. Haciendo un poco más de historia hasta llegar a nuestros días, Timón en 1608 representa el aumento o disminución del patrimonio e incluye los conceptos de debe y haber y la distingue de la contabilidad pública. El comercio, el intercambio evolucionan en Francia del siglo XVIII e integran a la contabilidad el derecho comercial y marítimo. Con la evolución del comercio y el intercambio en el siglo XVIII, surgen trabajos de investigación que desarrollan el pensamiento contable, donde se enfatiza los hechos económicos y exige la documentación de los mismos, basados en la causalidad. Ya investigadores de los siglos XIX y XX se desarrollan, en esos siglos, se desarrolla el resumen de los estados financieros y también principalmente en el estado de resultados para saber si ganamos o perdemos en unas transacciones y cuáles son los efectos patrimoniales de esa riqueza. Basados en cientos de autores que desarrollan miles de libros contables con hechos relevantes a nivel empresarial. Las tendencias de entonces se destacan en cuatro periodos importantísimos, que están siempre en nuestro sentido. ¿Cuáles son los factores históricos omnipresentes? En el antiguo periodo aparecen entonces los orígenes de la contabilidad y en las escuelas clásicas, en la escuela de la teoría, en los siglos, como les decía, 13 y 14, la teoría del propietario, principalmente, donde se relacionan activos y pasivos, y posteriormente la escuela personalista, donde los hechos derivados de las relaciones jurídicas derivan del objeto y la administración del patrimonio de la empresa. Por tanto, entonces, en mi criterio, este breve resumen histórico que le hemos presentado nos da la oportunidad de saber que desde la edad antigua, desde casi la edad donde están los papiros, la antigua Grecia, el siglo, incluso antes de la llegada de Cristo al mundo, ya se venían haciendo la contabilidad y se ha ido desarrollando de a poco. En estos últimos 2000, 3000 años, vamos viendo cómo se evoluciona y entonces deja de ser lo que se considera una técnica y por tanto, miren cómo realmente mi criterio, ahora voy entendiendo por qué la contabilidad es una ciencia y no una técnica. Por tanto, entonces, claro, tomen ustedes en cuenta cómo se ha ido desarrollando la contabilidad en estos tiempos y claro, en estos 2000 años, imagínense ustedes qué vendrá después. Si bien es cierto, hoy en el siglo XXI, por ejemplo, las NIF están prácticamente de moda, aplicada en más de la mitad de los países a nivel mundial, posiblemente después de unos años, tal vez vengan otras normativas contables que rijan el quehacer contable. Por tanto, entonces, lo que hoy está prácticamente en última moda, posiblemente en unas decenas de años, con la velocidad que va nuestro quehacer cotidiano, diario, contable, evolucionando, posiblemente las NIF en un momento acá, más adelante, tal vez en unos años, ya también pasen a formar parte de la historia. Más adelante también tenemos las escuelas económicas, donde están algunas escuelas, como ustedes pueden ver en el gráfico. Ustedes tienen la presentación, les voy a pasar para que la puedan leer un poquito mejor. Siendo entonces últimamente el paradigma de la utilidad el que se da principalmente en el periodo científico. Ahora,
Regresemos un poquito a los factores omnipresentes del pensamiento contable. Como les comentaba hace un momento, esta trazabilidad histórica denota la postura del pensamiento contable que centra sus teorías en el desarrollo de actividades económicas y empresariales, en la generación de utilidad y la conservación del patrimonio, utilizando a la contabilidad como el hecho del registro ordenado con una técnica cuantitativa y que termina en la presentación de informes contables. Este pensamiento contable se origina por el interés de los sujetos en mantener sus relaciones de poder al ser aceptadas como dimensiones de convivencia social, en el que prevalece el interés económico cuantitativo. Y claro, de alguna forma, este pensamiento contable, económico, se ha desarrollado conjuntamente con otras ciencias también, como la matemática, la economía, el derecho, entre las principales. Y la presencia estable entonces de estos factores omnipresentes que les comentaba hace un momento, especialmente en los últimos 2 siglos, en el 20 y el 21, surgen o nos dan la guía como punto de partida del pensamiento científico, donde no solamente es la información cuantitativa, sino que integra también la información cualitativa que surge de la necesidad y de las expectativas de los sujetos, dando paso a una teoría crítica y a la utilidad de la información. Por tanto, entonces, esta nueva generación de pensadores, de investigadores, han contribuido para que de alguna forma la ciencia contable integre un interés social, un pensamiento crítico reflexivo y entender la causa de los hechos universales transaccionales que inciden en las ciencias contables. Por tanto, el pensamiento actual no solamente se limita a los aspectos llamados omnipresentes, sino también a los aspectos sociales, ecológicos y humanos, generando entonces un reto para el investigador actual contable, no solo desde la práctica o desde la academia, sino también en la investigación, generando un espacio epistemológico en la ciencia contable. Este pensamiento contable actual entonces debe ser crítico, reflexivo, que resulte en conocimiento útil a la sociedad, liberando, emancipando, así entonces, al pensamiento contable. Es aquí entonces donde en el 77, en 1977, aparecen Love y Tinker, quienes establecen problemas contables hacia la emancipación intelectual de la contabilidad. Esta emancipación normalmente se da en adquirir autonomía para pensar de manera crítica, autónoma y libre respecto a los temas de la ciencia contable. Y los autores acuden a 3 aspectos emancipadores: la autonomía del pensamiento contable, el esfuerzo intelectual crítico y el objeto del conocimiento. Esta emancipación entonces se convierte en un desafío en la comunidad contable para ejercer actividades propias contables, pero con pensamiento crítico, libre, autónomo y para nada ortodoxo. Este ejercicio emancipador de Love y Tinker busca fortalecer entonces el pensamiento científico contable mediante la generación de teorías de utilidad para la sociedad y contribuir a la investigación contable, práctica y política. Por tanto, entonces, la comunidad contable, nosotros como contadores, como investigadores futuros, no debemos limitarnos al registro de ingresos y gastos, sino también debemos buscar la trascendencia de nuestra investigación en los aspectos sociales y humanos. Para ello, entonces, necesitamos que los investigadores tengan una amplia formación y diferentes maneras de ver la perspectiva, el entorno, micro, macro, diferentes maneras de leer, reconocer, interpretar e interactuar con los diferentes entornos, de tal forma que la contabilidad sea sea vista como una disciplina científica y una institución social. Surgen entonces con ello nuevas tendencias al profesional contable, que generan información financiera y no financiera, lo cual exige una actividad de aprendizaje permanente, innovación, crítica e investigación. Por tanto, actualmente la profesión que cuenta con 2 corrientes importantes,
la academia, que le dan categoría de ciencia sabia y racional, y los contadores practicantes, que deben ejercer la praxis, la práctica y generar interacción entre los dos, identificando al sujeto, el contador, y el objeto, los hechos contables. Por tanto, entonces, si bien es cierto, aquellos contadores que utilizan la praxis, la práctica, ellos a veces lo pueden ver justamente como eso, como una técnica, porque lo que hacen es aplicar lo que los contadores académicos le dan esta categoría de ciencia, investigando, evolucionando a la contabilidad en el punto, hasta el punto donde se pueda tener una interacción que permita que la contabilidad no solamente me dé cifras, sino también interaccione en el desarrollo humano y social. Por tanto, para terminar, solamente quiero comentarles esta frase muy importante que encontré en la lectura. Dice, la emancipación intelectual de la contabilidad es la facultad libre, crítica y autónoma que una persona goza y ejerce cuando desarrolla actividades relacionadas con la contabilidad. Por tanto, entonces, para cerrar mi intervención y preguntar la pregunta y y dar respuesta a la pregunta inicial, ¿cómo las normas internacionales de información financiera se ven a futuro? Es que actualmente son la moda, es lo que está practicándose actualmente, como les decía, en 149 países a nivel mundial, pero que seguramente pasará, como han pasado el debe, el haber, el mayor, etcétera, pasará en algún momento y claro, vendrán nuevas tendencias, contabilidades tridimensionales, contabilidades con diferentes perspectivas, principalmente verificando información no solamente financiera, sino también aquella información no financiera que le permite a la ciencia contable ser eso, una ciencia. Bien, esta es mi intervención, queridos compañeros. Cuídense mucho y nos vemos en la clase. Espero ahí en ese momento sus comentarios. Hasta pronto.